Muy buen día tengan todos, quien les habla Edison Viveros. Bienvenidos a este nuevo curso gratuito de electrónica básica desde cero. En este curso vamos a aprender lo que es manejo de protoboard, conceptos básicos, montajes básicos, interpretación de planos, entre otras cosas que les van a servir para los cursos venideros que posiblemente estaremos dictando a través de este canal de forma paga y de forma gratuita. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los conceptos de electrónica relacionados al tema como tal. Por ejemplo, hay muchas personas que hablan de voltaje, corriente, resistencia, potencia, pero no saben exactamente en qué consiste y cómo lo podemos apropiar a nuestros conceptos propios, tanto en la parte eléctrica como en la parte electrónica. Miremos algunos de esos conceptos. Aquí tenemos lo que es una llave de agua. Esa llave de agua tiene su tubería respectiva. Vamos a hacer una analogía con respecto a lo que es voltaje, corriente, resistencia y potencia versus esta imagen. Comúnmente cuando tenemos la llave cerrada, el agua o la corriente de agua, el flujo de agua se encuentra completamente desorganizado. Cuando nosotros abrimos la llave, esa agua sale. En electrónica tenemos lo mismo. Esto vendría a ser el conductor. Y esto van a ser los electrones que están circulando de forma organizada. En electrónica a esto se le conoce como corriente. Corriente eléctrica. Estos electrones que están saliendo, a medida que entre más abro la llave, más va saliendo los electrones, es debido a la carga que yo conecte. Si yo no conecto algo aquí en electrónica, o sea, por ejemplo, tengo un toma corriente, una batería, y si no conecto algo que consuma energía, pues no va a salir esa corriente. Aquí necesito conectar algo para que esa corriente vaya saliendo. Un ejemplo, puedo tener aquí muchísima corriente, pero si yo solamente necesito un poco, el dispositivo solamente tomará lo que él necesite, más no toda la corriente o todo el flujo que esté dentro del conductor. En este caso, cada una de estas partecitas, si yo mido de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, a eso se llama voltaje. ¿Qué es el voltaje? Como lo vemos gráficamente, es la diferencia de potencial que existe entre este punto y este y este. O sea, es la diferencia de potencial entre dos puntos diferentes. O también puede considerarse como que es la fuerza con que los electrones van saliendo. Acá tenemos otro concepto que es potencia. La potencia es la cantidad de energía que sale en un determinado tiempo. Es como colocar un cronómetro y comenzar a mirar cuánta energía salió en un minuto, en un segundo. Entonces eso es potencia, la cantidad de energía consumida o disipada en un tiempo determinado. Y por último tenemos el tubo, o en este caso el conductor eléctrico. El tubo o el conductor eléctrico se encargan de ofrecer la resistencia para que la energía, la corriente eléctrica esté fluyendo a través de él. Si la corriente eléctrica en este caso es muy fuerte, obviamente el conductor trata de reventarse, de explotarse. En la vida real pues se quemaría, se calienta y se va a quemar al final, uniendo los dos cables, tanto el de la fase, el neutro, el del positivo y negativo. Esto se conoce como resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición al flujo de los electrones o al paso de la corriente. Entonces aquí tenemos los cuatro conceptos fundamentales en electrónica y en electricidad: corriente, resistencia, voltaje y potencia. Cada uno de estos componentes tiene una unidad de medida. Por ejemplo, la potencia se mide en vatio, voltaje se mide en voltio, la resistencia se mide en ohmios y la corriente se mide en amperios. Se simboliza con una A o con una I. El vatio se simboliza con una B o con una W. Y por lo común el voltio siempre va a ser B. Vatio por lo común se simboliza más es con la W para evitar confundir la B de vatio con la de voltio. Resistencia se simboliza con
el símbolo omega o se coloca la palabra ohm. Cada uno de estos nombres difiere entre sí y son relacionados al inventor o a la persona que descubrió sus principios básicos. Esto es muy importante en electrónica y en la parte eléctrica, y es muy importante tenerlo en cuenta para los cursos que vamos a estar diseñando o para este curso como tal de electrónica básica gratuito. Miremos ahora algunos conceptos fundamentales que son parte importante antes de comenzar el curso. Es de vital importancia tener en cuenta algunos conceptos. Hay muchas personas que manejan las palabras, por ejemplo, cortocircuito, circuito abierto, circuito impreso, pero ¿qué es cada uno de ellos? Pasémoslo a un ejemplo muy sencillo. Hay gente que escucha o ha escuchado hablar de la palabra un circuito de carreras, un circuito electrónico, un circuito cerrado de televisión. Entonces, cuando hablamos de circuito, hacemos referencia a una palabra que conjuga varios componentes interrelacionados entre sí. Cuando digo, por ejemplo, un circuito de carreras, es, supongamos, un componente donde están circulando carros, pero siempre en un solo sentido o en un camino. A eso se llama circuito, pero entre sí están interrelacionados. Cuando decimos un circuito cerrado de televisión, significa que aquí tenemos cámaras y todas están conectadas a un sistema principal. Por eso se llama circuito cerrado de televisión. Circuito hace referencia en general, no necesariamente se utiliza en electrónica. Pero en electrónica propiamente vendría a ser un circuito, es un conjunto de componentes conectados entre sí. Puede que tengan alimentación como no puedo tenerlo. También tenemos un concepto que se llama circuito impreso. El circuito impreso, les voy a indicar uno. Circuito impreso hace referencia a esto. Miren, son componentes electrónicos interconectados entre sí en una plaqueta electrónica. A esta plaqueta se le conoce como circuito impreso, donde el circuito, o sea, los componentes están conectados. Entonces tenemos circuito impreso. Otra palabra muy común que se utiliza es circuito abierto o circuito cerrado. Por lógica, si una cámara de estas yo la desconecto o abro su circuito, o se rompió, se quemó, se dañó, el circuito no está funcionando. O sea que la imagen, en este caso como es una cámara, no está circulando la imagen como tal. A esto como tal se le conoce como circuito abierto, o sea, circuito desconectado. Y el circuito, cuando ya se conecta, se llama circuito cerrado. En electrónica lo podemos visualizar de mejor manera. Esto es un símbolo de una resistencia. Y aquí tengo una batería o una pila. Y está conectado a su respectivo positivo con su negativo. Si yo desconecto la resistencia, se llama circuito abierto. Y si yo la conecto, se llama circuito cerrado. ¿Cuándo entendemos por un cortocircuito? Un cortocircuito, por lo común, suele entenderse cuando uno la parte positiva con la parte negativa. Eso es un cortocircuito. Un cortocircuito, por lo común, tiende a aumentar el flujo de la corriente de una forma abrumadora y el voltaje tiende a caer a cero. Eso es cortocircuito en una fuente. ¿Cuándo es un cortocircuito en un componente electrónico? Por ejemplo, tengo este componente, puede ser cualquier componente electrónico, y sin querer uno sus pines, el pin de arriba con el pin de abajo, a través de un cable o a través de un conductor. Eso se llama cortocircuito. El corto no necesariamente tiene que diseñarse o hacerse en una fuente, también puede ser en un componente electrónico. O por ejemplo, usted tiene un equipo electrónico que se le cayó, se mojó, y cuando usted lo va a prender, echó humo, salió chispitas, entonces dice, es que le produjo un corto al dispositivo electrónico que usted tenga. Es lógico, el agua funcionó como conductor, en este caso, por sus sales, por la salinidad que tiene internamente el componente, por la grasa, etcétera, e hizo un cortocircuito. Entonces, corto es la unión de varios componentes entre sí, uniendo ya sea positivo o negativo, o uniendo sus pines, y a eso se conoce como cortocircuito. Hay que aclarar dos tipos
de señales. Existen dos señales que son AC y DC, o sea, alterna y continua. Cuando hablamos de una señal alterna, estamos hablando que la señal, valga la redundancia, alterna su polaridad entre más y menos. A esto se conoce como alterna. Puede decirse así, entre comillas, que su polaridad está cambiando entre más y menos, o de una forma más básica es que en un momento ciclo positivo, luego ciclo negativo, ciclo positivo, ciclo negativo, ciclo positivo y ciclo negativo. Esto también se aplica bastante en electrónica y es muy importante reconocerlo. Una señal continua, tengo el plano cartesiano, y valga su redundancia, es esto, continua, directa, pura. Esto es el voltaje alterno y esto es el voltaje directo, continuo, CC, puro. Por el momento vamos a decir que el voltaje continuo también podemos decirle que es VDC, voltaje corriente directa, voltaje corriente continua. En análisis que realizaremos durante este curso no son iguales, pero los multímetros traen estas dos características y hay muchas personas que dicen es lo mismo. No, no es lo mismo. Haciendo los análisis respectivos no es lo mismo. Por el momento las dejaremos que esta señal aparentemente son iguales. Esto es el voltaje alterno, o sea, este es el voltaje que tiene el toma corriente de nuestro hogar, que tiene la fase y tiene el neutro, y que esto es peligroso para la vida humana. Esto es lo que tienen las baterías, cargadores, adaptadores de los celulares, cargadores portátiles, etc. Espero que esta pequeña guía, esta pequeña introducción que estoy realizando sea de su agrado. Esto será el inicio de un curso gratuito que estaré desarrollando a través de mi canal en YouTube y pueden encontrarme a través de editronics.com. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.